Máquinas utilizadas para mover gases y vapores. Las máquinas utilizadas para mover gases y vapores a través de ductos y equipos reciben el nombre de ventiladores o compresores, dependiendo de la presión con que se trabaje. Los ventiladores son esencialmente bombas que impulsan gases. La diferencia es que los líquidos son fluidos incompresibles y los gases son fluidos muy compresibles. Sin embargo, los ventiladores manejan gases cuya densidad no varía considerablemente, ya que el incremento de presión en un ventilador es menor a 0.1 atmósferas. Los ventiladores son máquinas centrífugas que manejan grandes volúmenes de aire. Se utilizan para la eliminación de humo y pueden ser centrífugas o axiales. Inicialmente nosotros vamos a estudiar entonces los ventiladores que manejan grandes volúmenes de gases a baja presión. Entonces, los ventiladores manejan gases cuya densidad no varía apreciablemente, ya que aplican un incremento de presión menor a 0.1 atmósfera. Aquí tengo un ventilador, prácticamente es una bomba centrífuga. La diferencia es que maneja un gas. En este caso, un gas a baja presión. Bien, para hallar la potencia de un ventilador, debo realizar el balance de energía al ventilador. Tengo la entrada y la salida. La densidad ya no es constante. ¿Por qué? Porque los gases son compresibles. Varían su densidad con la presión y la temperatura. Entonces, la densidad a la entrada y la densidad de salida son diferentes. En los líquidos la densidad era constante, en los gases no. Entonces realizamos nuestro balance, tengo la ecuación de balance al ventilador. Se puede utilizar la misma ecuación para las bombas, la misma ecuación, pero en lugar del peso específico se debe hallar el peso específico a la presión media del gas o vapor, a la presión media. Tengo presión entrada, presión de salida sobre 2. A esta presión media debo hallar la densidad del gas. Presión, peso molecular, R, constante universal de los gases, temperatura, que es la temperatura en grados absolutos. Entonces, como el incremento de presión es relativamente bajo, con una presión media puedo hallar la densidad. Esta densidad multiplico por la gravedad, tengo el peso específico. Entonces, esto es el peso específico promedio. Esto se utiliza en ventiladores cuando la presión es relativamente baja. ¿Está bien?
Entonces, de esta forma, puedo determinar de esta ecuación la energía transferida al gas por un ventilador, H sub A. Y luego, con esta energía, puedo hallar la potencia transferida al fluido, que sería la energía por el caudal y por el peso específico. Si además la potencia transferida al fluido divido entre el rendimiento, puedo hallar la potencia del ventilador. ¿Está bien? Entonces, se manejan las mismas ecuaciones que vimos para bombas con la corrección de la densidad a la presión media del gas. Bien, estoy considerando un gas ideal. Bien, esa es la única diferencia. Bien, cuando se requieren presiones, altas presiones, se utilizan compresores. Para altas presiones es más común utilizar compresores. Existen compresores isotérmicos, compresores adiabáticos y compresores politrópicos. Estos son los más importantes. Bien, para hallar la energía transferida al fluido por un compresor isotérmico, nosotros vimos en flujo isotérmico esta identidad. Presión por volumen específico es constante. Esto vimos en flujo isotérmico. Flujo isotérmico de gases. Vamos a aplicar este mismo concepto a compresores. La energía transferida al fluido por un compresor está dada por esta relación. Diferencial de presión sobre el peso específico. Esta es la energía transferida por el compresor al fluido. El peso específico es a la densidad por la gravedad. La gravedad es una constante, entonces está fuera de la integración. El signo de integral. Bien. 1 sobre la densidad es peso específico, más bien volumen específico. 1 sobre la densidad volumen específico. Bien, para compresores isotérmicos, la presión por el volumen específico es constante. Entonces, si es constante de esta ecuación, despejo el volumen específico, que es igual a la presión a la entrada, volumen específico del gas a la entrada al compresor, sobre la presión en cualquier punto. Este volumen específico reemplazo en esta ecuación. En lugar del volumen específico, en esta integral voy a anotar presión 1, volumen específico 1 sobre la presión. Entonces, presión 1, volumen específico, diferencial de presión sobre la presión. Presión 1, volumen específico 1 constante. Sale del signo de integración. Y tendría diferencial de presión sobre presión. Integro, es un logaritmo. Presión a la salida, presión a la entrada. Logaritmo natural de presión a la salida del compresor sobre presión a la entrada. Entonces, esta ecuación me permite hallar la energía transferida por el compresor al gas, por un compresor isotérmico, donde la temperatura es constante. La potencia de una bomba es a la energía por el caudal y por el peso específico. Energía por el caudal y por el peso específico. El peso específico es
densidad por la gravedad sobre el rendimiento. Muy bien. Pero la densidad también es igual al inverso del volumen específico. Densidad 1, lo puedo notar 1 sobre el volumen específico 1. Entonces, el equivalente de la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, esto es lo único que hago aquí. En lugar de la densidad 1, anoto 1 sobre el volumen específico. ¿Bien? Bien, voy a reemplazar en esta ecuación la energía para un compresor isotérmico. H sub A mayúscula. Este término. Voy a reemplazar en esta ecuación para hallar la potencia del compresor isotérmico. Entonces reemplazo la ecuación de energía. Aquí reemplacé la ecuación de energía y realizo operaciones. El volumen específico se anula, la gravedad con la gravedad, y tengo que la potencia de un compresor isotérmico se determina mediante esta ecuación. Presión a la entrada, caudal del gas a la entrada sobre el rendimiento. Logaritmo natural, presión a la salida sobre presión de entrada. Entonces, esta ecuación me permite hallar la potencia de un compresor isotérmico. La relación presión a la salida sobre presión a la entrada al compresor es lo que se llama relación de compresión. La relación de compresión máxima en cada ventilador es 4. Es lo máximo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esta ecuación me permite hallar la potencia de un compresor isotérmico donde la temperatura a la entrada y a la salida son las mismas y no varía a temperatura constante. Bien, ahora vamos a ver compresores adiabáticos. Compresores adiabáticos. Bien, aquí tengo los impulsores de los compresores. Estos son los impulsores. Aquí tengo 3 impulsores sobre un mismo eje, ¿no? Estos son los impulsores o rodete impulsor. A esto se llama compresores de múltiples etapas o turbocompresores. Bien, vamos a ver ahora compresores adiabáticos. Para compresores adiabáticos es importante esta relación. Calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante para los gases que voy a impulsar con el compresor. No solamente aire, puede ser otro gas. Esa relación se halla mediante tablas, ¿no es cierto? Lo vimos. Aquí tengo para el aire, la relación de calores específicos es a 300 grados Kelvin, es 1.4 para el aire. Para el metano es 1.299. Para el oxígeno es 1.395. Para el vapor de agua 1.327. Fuente, el libro Termodinámica de Juno Schenkel, página 885. Bueno, esa relación entonces obtengo en tabla. ¿Está bien? Para flujo adiabático vimos nosotros en flujo compresible la relación presión 1, volumen específico 1 a la relación de calores específicos es constante. Bien, la energía transferida al fluido, a un gas por un compresor, está dada por esta integral. El peso específico es densidad por la gravedad. Entonces, la gravedad es constante. Tengo esta otra expresión para hallar
la energía transferida al gas por un compresor adiabático. Bien, 1 sobre la densidad es volumen específico. De esta relación donde la presión por el volumen específico elevado a la relación de calores es constante, voy a despejar el volumen específico. Aquí, el volumen específico está dado por esta relación. Volumen específico para compresores adiabáticos. Esta relación reemplazo en esta integral. ¿Está bien? Voy a reemplazar esta relación en esta integral. Bien, entonces, al reemplazar, y luego voy a integrar, voy a tener la variable presión. Esta es diferencial de presión. Entonces, bueno, reemplazo. Aquí tengo el volumen específico, reemplazo el volumen específico. Este producto, presión 1 sobre la relación de calores específicos por el volumen específico, 1 es constante. Tengo aquí esta integral. Tengo la variable presión. La relación de calores específicos es constante. Lo hallamos en tablas. ¿No es cierto? Y entonces tengo eso. Entonces la relación de calores específicos es constante. Integro esta relación y obtengo esta expresión. Entonces, esta expresión me da la energía transferida por un compresor adiabático al gas. K es la relación de calores específicos, presión a la entrada, 1 sobre la relación de calores específicos, volumen específico, gravedad. La presión a la salida, presión a la entrada. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a factorizar la presión 1. Ahí está la presión 1, factorizo. Entonces tengo esto, presión 2 sobre presión 1. Y como factorice esto, apenas es 1. Tengo esta relación. ¿No es cierto? Está la gravedad. Entonces, en la ecuación de potencia de un compresor, que es igual a la energía transferida al gas por el caudal, por la densidad y por la gravedad sobre el rendimiento, en lugar de la energía, voy a reemplazar esta expresión para compresores adiabáticos. Como ustedes podrán ver, esta expresión es más larga que la energía encontrada anteriormente para compresores isotérmicos. Bien, reemplazo entonces, ¿no es cierto?, en esta ecuación que me permite hallar la potencia del compresor. Entonces voy a reemplazar la energía, esta energía, transferida por un compresor adiabático al gas. El caudal, el peso específico sobre el rendimiento. Caudal, el peso específico es densidad por la gravedad. Densidad por la gravedad sobre el rendimiento. La densidad es igual a 1 sobre el volumen específico. Densidad 1 sobre el volumen específico. En lugar de la densidad voy a anotar su equivalente, que es igual a 1 sobre el volumen específico. Entonces tengo energía transferida caudal por la gravedad, rendimiento y volumen específico. Bien, reemplazo esta ecuación. ¿No? Reemplazo esa ecuación, ¿no es cierto?, en lugar de la energía transferida, H sub A. Al reemplazar tengo esta relación. Aquí el volumen específico se anula con volumen específico, la gravedad con esta gravedad, y solamente queda presión 1 por el caudal sobre el rendimiento. K sobre K menos 1
presión a la salida, presión a la entrada, elevado a la K menos 1 sobre K menos 1. Esta relación, presión 2 sobre presión 1, es lo que recibe relación de compresión. Dijimos que la relación de compresión máxima en cada etapa para un compresor es igual a 4. Bien, reemplazo en esta ecuación y tengo la potencia de un compresor adiabático. Cuando se quieren obtener presiones mayores, se trabaja con turbocompresores que vamos a ver posteriormente. Bien, entonces esta ecuación me permite hallar la potencia de un compresor adiabático. Presión 2 sobre presión 1, relación de compresión, que llega a un máximo de 4, ¿no es cierto?, para un compresor. Como en un proceso adiabático, la temperatura no es constante. La temperatura aumenta. La temperatura a la salida, más bien a la entrada, es menor a la temperatura de salida. Y para el diseño de compresores o selección de compresores, se pide hallar la temperatura del gas a la salida del compresor adiabático. Entonces, esta es la relación para hallar la temperatura de salida. Son grados absolutos, grados Kelvin. Aquí no puedo trabajar con grados centígrados, son grados Kelvin. Entonces, esta relación me da presión a la salida, presión a la entrada, elevado a la K menos 1 sobre K, multiplicado. Esto lo voy a llevar al segundo miembro a multiplicar por la temperatura de entrada. Tengo la temperatura de salida del gas de un compresor adiabático. De esta forma se halla la temperatura de salida de un compresor adiabático. ¿Está bien? Perfecto. Bien, pero para obtener mayor presión se utilizan turbocompresores. Es un compresor multietápico. Tiene múltiples etapas. Donde N sub E es el número de etapas. Aquí tengo primera etapa, segunda, tercera, cuarta. Este compresor tiene 5 etapas. Cada impulsor es una etapa. Entonces, esto es el número de etapas. Entonces, en este tipo de compresor puedo hallar presiones mucho más altas. ¿Está bien? Entonces, N sub E es el número de etapas. ¿Está bien? Esto es igual a la presión final de salida, por decir aquí, a esta presión, 10 atmósferas, por decir, sobre la presión inicial. Aquí, presión 1 atmósfera. Entonces, esto es presión final a la salida, inicial a la entrada. X es la relación de compresión para cada etapa. X. Esta relación de compresión puede ser máximo igual a 4, ¿no es cierto? X. El número de etapas se halla despejando de esta ecuación. Número de etapas. Logaritmo de la presión final a la salida menos logaritmo de la presión inicial a la entrada. Sobre el logaritmo de la relación de compresión. Esto me da el número de etapas de un compresor adiabático. Es un compresor de múltiples etapas. Aquí tengo presión final a la salida del último rodete impulsor y presión inicial a la entrada al primer rodete. Elevado entre K menos 1, número de etapas por K menos 1. Esta ecuación me permite hallar la potencia de un compresor multietápico, adiabático, de múltiples etapas. ¿Está bien? Entonces, esta es la relación. Estas son las relaciones de calores específicos. Para compresores adiabáticos es importante hallar esta relación y luego reemplazar
en esta ecuación para un compresor simple o para un compresor de múltiples etapas. ¿Sí? La parte práctica de compresores, flujo compresible, está en este libro. Antonio Valiente, problemas de flujo de fluidos. En este libro ustedes tienen 5,000 problemas resueltos de mecánica de fluidos. Y tienen 5,000 problemas propuestos también de mecánica de fluidos. ¿Cierto? Entonces, es un libro muy recomendable para la parte práctica. ¿Está bien? Perfecto. Antes de concluir la clase de hoy, recordarles que el primer examen, la asignatura es para el primer grupo es el lunes 9 de mayo. Para el segundo grupo es el miércoles 11 de mayo. El primer examen es hasta bombas centrífugas. Hasta bombas centrífugas. Al primer examen ya no entra compresores. Hasta el primer examen, el examen hasta dónde es, hasta bombas centrífugas. Del inicio hasta bombas centrífugas. A fines de este mes de abril voy a hacer conocer los grupos, primer grupo y segundo grupo. ¿Está bien? Entonces, el examen es presencial. Solicité el aula del módulo 225, el aula 51 y 52. ¿Sí? El día del examen, ustedes tendrán que estar un poco antes de la hora prevista. ¿Está bien? Para no tener problemas. Bien. Si tienen alguna consulta. Ingeniero, buenos días. Disculpe, ¿dónde puedo conseguir esos textos? Este último que... Este texto, problemas de flujo de fluidos, está en el internet. Ustedes lo pueden bajar. Bien, con esto concluimos la clase de hoy y retornamos la próxima semana. Tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que tenga un buen día, ingeniero.